Cody, ¿estás preparado para este quiz? Bueno, yo creo que sí, pero mejor preguntarles a ellos. Hola, ¿qué tal? Yo soy María. Y yo soy Cody. ¿Están preparados? Hoy vamos a hacer un quiz con los verbos llevar y traer. Yeah, some of you have mentioned to us that you find these two verbs a little confusing. Sí, pero su uso depende de tu lugar de origen, de tu ubicación. So, how come it depends on my location? Bueno, pues mira, si yo estoy acá y necesito mover algo a otro lugar, debo usar llevar. Okay. Por ejemplo, voy a llevar mi carro al taller. Voy a llevar mi carro. Exacto, Ok. lo voy a llevar desde este punto al taller. Okay. Y si estoy acá y necesito mover algo acá, necesito usar el verbo traer. Traer. Por ejemplo, voy a llevar flores a mi papá y voy a traer pan de la panadería. Okay, let's see if you guys are ready for the quiz. Empecemos. Nos vemos aquí mañana y no te olvides de el libro. Bueno, listo. Nos vemos aquí mañana y por favor no te olvides de traer el libro. Listo. Chao. No necesito esta maleta. Si quieres, puedes... Cuando viajes. Mira, no necesito esta maleta. Si quieres, puedes llevártela cuando viajes. Compré una revista para ti. Cuando vengas... Sí, compré una revista para ti. Cuando vengas, llévala. Listo. ¿El desayuno? No me siento bien. Cody, ¿me traes la comida, por favor? No me siento bien. ¿Quieres que yo vaya al parque? ¿Quieres que yo lleve a Maya al parque? ¿Una cerveza, por favor? María, ¿me traes una cerveza, por favor? Ah, mi programa favorito. Qué chévere. El restaurante está muy lejos. Mejor nosotros en carro. El restaurante está muy lejos. Mejor te llevamos nosotros en carro. Ya vengo. ¿Algo de la tienda? Ya vengo, Cody. ¿Te traigo algo de la tienda? Hoy tengo que a Maya al veterinario. Tengo que llevar a Maya al veterinario. Hice muchas galletas. Unas. Hice muchas galletas. Llévate unas. Siempre unas flores cuando visito a mi mamá. Siempre llevo unas flores cuando visito a mi mamá. Unos chocolates.
Hola María, te traje unos dulces. Bueno, ¿cómo te fue? That was actually one of those verbs that took me a while to understand. I still take my time thinking of traer or llevar, but I always manage to get it right. Bueno, otro uso de llevar que confunde a muchas personas es cuando hablamos del tiempo. What do you mean you talk about time? Sí, cuando dices, por ejemplo, llevo 2 años estudiando español, no significa I take 2 years, no, sino que significa I have spent 2 years studying Spanish. So you use it to talk about an activity you've been doing for a period of time. Like, llevamos una semana haciendo ejercicio, or we've spent a week working out. Something like that, right? Sí, estás hablando de una duración o de la duración de una acción y siempre usas el verbo en ando o yendo. Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si te gustó este video, recuerda darle unos deditos arriba y compartirlo. Muchas gracias por verlo. Y recuerda, Si vas a aprender un idioma, why not Spanish? Ciao. Ciao.